Si estás en este video es porque estás pensando o estás dándole vueltas o investigando para saber cuánto dinero darle a tus hijos o cuándo comenzar a dárselos. Y me parece bastante bueno que hayas empezado una búsqueda o que estés haciendo tu propia investigación, porque hay que confesar que en México este tema relacionado con dinero y niños sigue siendo un tabú bastante amplio. No es algo que se hable de manera frontal o que se tenga considerado incluso hablar con un niño. Estamos muy cercanos a estas frases, o al menos lo estábamos cuando yo era niño, que el dinero no lo es todo en la vida, que hablar de dinero en la mesa es de mala educación, o estas costumbres que hacen que nuestro primer acercamiento con el dinero sea a través de lo que llamamos el domingo, que generalmente, ahora que soy grande, entiendo que era un premio por ir a visitar a los tíos o a los abuelos. Y ya tiene varios meses que me he estado buscando informar para poder generar un criterio de cómo entablar las primeras pláticas o las primeras lecciones de dinero a niños o jóvenes. Y es así como cada vez me encuentro más evidente que en México, que es donde yo vivo, este tema no se toca mucho. Pero cuando buscamos un poquito más lejos, y tampoco es ir tan lejos, pero cuando buscamos en literatura española, nos damos cuenta que de este tema ya se viene hablando hace algunos años. Y por lo tanto hay mucha más información que puede servirnos como una guía para establecer principios básicos. Así que antes de entrar de lleno, quiero que me ayudes a responder algunas preguntas en los comentarios. La primera es, ¿cuándo consideras que es el momento correcto para empezar a darle dinero a tus hijos? ¿Cuánto es lo que se debería de empezar a dar? Y por último, ¿bajo qué concepto? La última es la que está más interesante. Ahora, ya que me dejaste en los comentarios lo que opinas, vamos a empezar a hablar por la última pregunta. ¿Por qué es interesante saber el concepto? Bueno, primero entendamos que hay varias formas de darle dinero a nuestros hijos. Está darles dinero simplemente porque son nuestros hijos y tenemos que darles. Y entonces esto genera algunos beneficios y algunos prejuicios. Por el lado negativo, podemos hacer creer a los hijos que el dinero llega solo. Y esto, que ahora nosotros de adultos sabemos que es completamente falso y nadie nos da dinero a cambio de nada. Entonces, aquí es donde entran las preguntas de si debo darle dinero simplemente por el hecho de existir o debo dárselo bajo un concepto de trabajo. Y en el trabajo hay una vez más dos divisiones, en la cual comenzamos con si nosotros le damos dinero como pago de un trabajo, y el trabajo lo entendemos como un quehacer de la casa, tal vez el hijo pueda, o tal vez nuestros hijos puedan perder la motivación de ayudar en el hogar cuando no haya un incentivo económico a cambio. Por otro lado, podemos darles dinero como concepto de trabajo por una tarea en particular, la cual puede ser algo ajeno a las tareas del hogar o una nueva tarea del hogar que antes no realizaban ellos. Y en el caso particular de los artículos o los textos que he encontrado de literatura española de este tema, hay un autor que no es español, pero está dando unas capacitaciones allá. Se llama Rob Pillan y es profesor de universidad para finanzas, inversión y finanzas personales, particularmente en Estados Unidos. Él dice que podemos tomar una de las tres posturas para entregar dinero a nuestros hijos. La primera es como pago a un trabajo o una tarea del hogar. La segunda es por el simple hecho de vivir en esta casa, en el cual no requerimos una tarea a cambio. Y la tercera, que es la que yo creo más recomendada, es la mixta, en la cual vamos a dividir el pago entre lo que va a ganar por vivir con nosotros, lo cual nosotros ya estamos absorbiendo como el pago de el techo, el pago de la luz, el pago de la vivienda, los alimentos y la vestimenta. Y el otro va a ser un pago por un trabajo. Se le va a entregar de manera física para que puedan empezar a aprender sobre ingresos, administración y gastos. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuándo deberíamos comenzar a darles dinero? Aquí he encontrado un montón de opciones. Creo que ninguna edad es la correcta o ninguna edad es incorrecta. Va a depender mucho de cómo nosotros estemos viendo el desarrollo de nuestros propios hijos. Pero en su mayoría hay quien habla de los 7 años como una edad correcta para comenzar a darle un pago a nuestros hijos, o al menos comenzar con el preaprendizaje financiero. En este caso hablan de distintos rangos. El primero es de los 7 a los 10 años, después de los 11 a los 14, después de los 15 a los 16, después de los 17 a los 20. Y para todos estos rangos establecen un monto. Pero bueno,
¿Cómo decidimos cuándo empezar a darles dinero? Esto dependerá de dos factores que yo veo muy importantes. El primero es la relación que tengan con las matemáticas. Por lo que yo he leído, muchas fuentes establecen como punto importante de partida el momento en el que nuestros hijos han cursado al menos 2 o 3 años de matemáticas y entonces ya no tienen un problema con sumas y restas. En el momento en el que tiene esto dominado, entonces puede comenzar una inducción a las finanzas personales, ¿vale? Así que si tú consideras que tu hijo o hija están listos por ahí de segundo de primaria o tercero de primaria, creo que puede ser un buen momento para comenzar a darles dinero. Otro tema es cada cuándo. Lo recomendable es que de los 7 a los 11 años el dinero se les dé de forma semanal. Después de los 11 a los 15 puedes variar y darles 2 veces al mes y posteriormente puedes dárselos como una vez al mes, una mesada. Esto va a depender mucho del dominio que tengan o la administración que tengan para el gasto, porque si han demostrado que no son muy hábiles con periodos largos o que después de una semana ya gastaron lo que era para 2 o cosas por el estilo, no es recomendable que alargues el periodo de pago. Por último, como mencionaba, al menos en México no hay literatura que explique realmente cuál es el monto que deberíamos de dar o cuál es lo más recomendable si mi hijo tiene 10 o 15 años. Y antes de pasar al último punto, creo que este es un muy buen momento para decirte que si no lo has hecho, le des un buen like a este video, me vas a ayudar un montón y también consideres suscribirte al canal. Aquí comparto videos casi todos los días relacionados con inversión, ahorro y finanzas o cualquier otra cosa que tenga relación con cuidar, incrementar o mejorar nuestro dinero. Si te suscribes, verdaderamente vas a ayudar un montón a mi canal, ¿vale? Nuevamente, cuando consultamos bibliografías o fuentes españolas podemos encontrar un montón de información. Y para no entrar en un montón de datos, porque dependiendo de la bibliografía que consultemos, hablan de cifras que pues no son tan distintas, pero sí tienen variaciones. Vamos mejor a hablar de lo que deberíamos de considerar al momento de determinar cuánto dinero asignar. Esto va a ser de la siguiente manera. Nos vamos a sentar con nuestros hijos y vamos a platicar respecto a cuáles son los gastos que ellos tienen. Tal vez tomaremos una libreta para poder hacer una lista de qué son las cosas que compran en el recreo o en la papelería al salir o los gastos que tienen, ya sea en la tiendita, en los juguetes, en lo que sea que gasten. Y después, haciendo una selección de gastos, asignaremos un monto que pueda cubrir estos gastos para que ellos partan de esa cifra y se puedan administrar y no partan de la angustia de que no les alcanza desde el inicio para lo que ya acostumbraban a gastar. Ahora, si tienes una duda entre dos cifras de cuál o cuál darle, se recomienda que siempre elijas la menor, porque siempre es más fácil hacer un incremento en el pago que ya le das que una reducción de un dinero al que ya se acostumbraron. Ahora, como una regla para poder determinar cuánto dinero darles, y solamente es como algo para tener una referencia, pero puede variar un montón dependiendo de cuánto dinero podamos dar, o de los gastos, o de dónde vivamos, o de en qué ciudad crezcamos. Pero como una referencia, de los 7 a los 16 años, lo que podemos hacer es tomar la edad de nuestro hijo y multiplicarla por 20. Si tenemos una niña que tiene 7 años, al multiplicar 7 por 20 vamos a tener como total 140 pesos. 140 pesos mexicanos que vamos a asignarle como un pago semanal para que de ahí partamos y podamos evaluar si estamos bajos o estamos en el monto correcto. Hablo de que hasta los 16 años funcionará, porque tal vez cuando tenemos un hijo de 16, darle 320 pesos a la semana está en el límite inferior de lo que puede gastar. Y es ahí donde terminamos de usar esta regla, porque alguien de 17 o 18 años ya tiene unos gastos un poco distintos que probablemente se queden por encima de lo que podemos calcular con esta simple regla. Ahí tendremos que volver a hablar sobre los gastos, las salidas, la ida al cine o la comida con los amigos y hacer que haya un presupuesto que se pueda ajustar y que él o ella administren y que sepan que tienen un monto determinado del cual no pueden excederse. Si quieren salir al cine, ellos tendrán que decidir o ellas tendrán que decidir entre gastar toda su semana en una salida o administrarla y hacer que dure para que puedan cubrir al menos dos puntos importantes, que es gastos naturales, su consumo natural,
y un porcentaje del ahorro. Esto es algo de información que no quiere decir que sea la regla o que sea la verdad absoluta. Te comparto para que puedas tener más información de cómo o cuándo empezar el tema financiero, el tema del ahorro, el tema de las finanzas personales con tus hijos. Por último, te recuerdo que tu opinión me importa un buen, así que si no dejaste un comentario al inicio del video, puedes hacerlo ahora, ¿vale? Ahora sí, hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente y chao.